Dale alegría, alegría a mi corazón. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa. Hoy vamos a hablar de la Copa Libertadores. Porque ya empezamos la fase previa. Con 3 partidos que vale la pena destacar, analizar rápidamente. Tampoco nos vamos a extender demasiado. Vamos a hacer una revisión de lo que sucedió en los partidos de la primera jornada de esta fase previa de la pre-Libertadores, para ver quiénes se van metiendo a instancias finales hasta llegar a la fase de grupos. Ha habido 3 partidos. Strongest recibió en La Paz al Deportivo Táchira de Venezuela. The Strongest, el conjunto del Tigre de Bolivia. En Montevideo se jugó un partido entre Juventud de Uruguay, un club que hace vida en Las Piedras, Canelones, Uruguay. Jugaron en Montevideo en esta ocasión y recibieron a la U de Ecuador, la U Católica de Ecuador. Un partido muy interesante que también vamos a revisar. Y por supuesto vamos a hablar de la victoria histórica, el debut histórico del Sportivo 2 de Mayo de Paraguay, que le ganó 1-0 a Alianza Lima, jugando en casa, en Paraguay. Pero, muchachos, le ha ganado, repito, a un club que ha tenido actuaciones recientes importantes en copas sudamericanas o en torneos sudamericanos, en este caso Copa Libertadores y Copa Sudamericana reciente. Alianza Lima, club peruano histórico, que ha caído ante este debutante de la Copa Libertadores, el conjunto de tierras guaraníes. Hablemos de el primer partido de esta fecha. Recuerden, partidos de ida. Ahora, luego, muy pronto viene la vuelta. Vienen los partidos de vuelta. Y lo primero que quiero destacar es que los tres encuentros han quedado muy cerrados. Apenas por la mínima. Resultados cortos que dejan las llaves muy abiertas. Bueno. Lo primero. The Strongest, que le ha ganado 2-1 al Deportivo Táchira de Venezuela en La Paz. A ver, un resultado muy corto que la verdad es que se puede decir que ha preocupado bastante a la prensa hinchada en Bolivia, a la prensa de The Strongest y a quienes siguen al fútbol boliviano, porque cuando tú juegas en La Paz, cuando juegas en la altura, golear a un equipo venezolano es lo más habitual, es lo más común. Sin embargo, el Deportivo Táchira, dirigido por el chino Álvaro Recoba, el mítico jugador de fútbol uruguayo, el ex Inter de Milán, esa leyenda del fútbol que en algún momento fuera uno de los jugadores más caros del mundo, hoy dirige al Deportivo Táchira y le ha dado una cara bastante interesante. Ha hecho de este equipo bastante competitivo, ha generado un onceno bastante competitivo a 3.600 metros sobre el nivel del mar. 2-1. Los goles del Tigre llegaron por medio de Arrascaita y Ábrego. 2 goles que llegan vía penal, errores de desatención del conjunto tachirense. 2 faltas totalmente evitables y en momentos muy puntuales. En momentos en los que en el primer caso se estaba reanudando, se estaba reanudando creo que el segundo tiempo, y el otro gol que llega al minuto 84, o sea, dos mazazos en momentos donde no conviene. Hubo un descuento, de hecho fue el empate parcial por parte de Calzadilla tras un muy buen córner, anticipa a la defensa y llega muy bien con su pie a marcar el 1-1, el jugador del Deportivo Táchira, que generó también. El Deportivo Táchira tuvo sus opciones claras por medio de Delvin Alfonso, este lateral extremo que juega por derecha por lo general, aunque en este partido lo vimos más por izquierda, y que es un lateral carrilero en realidad, más que un extremo, digámoslo así. Lo vimos más tirado por izquierda y se comió una jugada insólita, o sea, quedó mano a mano con el arquero y decidió regalársela. Y también decir que le pasó lo mismo a Peñaranda, que también quedó frente al arquero para resolver él solito y la mandó a Táchira. Bien Camargo en la portería del Deportivo Táchira, tuvo muy buena participación, tuvo algunas atajadas, paró un penal que se tuvo que repetir, el penal de Ábrego. Fue un penal que falló a priori Arrascaita, el jugador boliviano. Ese gol de minuto 84 fue porque se tuvo que repetir ese penal por una invasión del terreno. Se fue a revisar la jugada en el VAR
Y Provenzano, que fue el que invadió el penal, el jugador del Táchira, terminó desviando la pelota luego de la tajada de Camargo. Si la pelota se hubiera ido al córner, esa invasión no hubiera valido porque también había invadido el espacio un jugador boliviano, pero bueno, la disputa lleva a que Provenzano, justamente el jugador que invade la cancha, le quita el balón al jugador boliviano, que también invadió la cancha, y al final la jugada termina no valiendo, se tiene que repetir el penal y esta vez no lo patea Arrascaeta sino Ábrego, que por cierto el penal lo generó Arrascaeta, como les dije, también marcó el primer gol y fue el jugador más incisivo de la cancha. Para mí fue el MVP del encuentro y con diferencia. Un The Strongest que remató 27 veces en total, 8 tiros fueron a puerta, creo que le faltó puntería a este conjunto. Sí fue superior, pero también hay que decir que Táchira lo aguantó bien. Yo siempre he dicho, lo he sostenido, además esto es algo que ya lo hemos hablado muchas veces en el canal, incluso es hasta científico, jugar en la noche en la altura no tiene el mismo impacto y creo que se notó que desde lo físico Táchira no sufrió tanto. Además hay varios jugadores que están acostumbrados a este tipo de partidos. Por ejemplo, Delvin Alfonso jugó en Millonarios a 2.600 metros sobre el nivel del mar, creo que queda la cancha de Bogotá. Así que es un jugador acostumbrado a la altura. Ya hay algunos jugadores del seleccionado venezolano. Yo no sé si Peñaranda llegó a jugar alguna vez en La Paz, probablemente sí. O en todo caso sí, estoy seguro jugó en Quito o habrá jugado también en algún estadio de altura en algún momento, ¿no? Por ser parte de la selección venezolana. Entonces hubo una resistencia también del conjunto andino, el conjunto venezolano, ante el conjunto del altiplano, The Strongest. Pero no le valió para sacar el resultado de empate, que le hubiera servido muchísimo. Creo que sí puede estar contento el Tigre de haber ganado el partido, porque irse con un empate creo que hubiera sentenciado sus oportunidades. Pero bueno, logra sobre la hora llevarse la victoria. Por la mínima, eso sí. Táchira remató 10 veces y tuvo 4 tiros a puertas. El panorama para mí le da cierto favoritismo en este caso en la llave al el Deportivo Táchira. Si bien tiene una derrota en contra, está obligado a ganar el partido, el empate no le sirve. Ya con ganar con la mínima, esto le permitiría ir a penales. Si gana por 2 goles, cosa que veo bastante factible, si gana en casa por 2 goles, se afina la puntería, si va con todo el ataque, si se organiza, si se cuida en defensa, creo que Táchira tiene todo para revertir la llave, para remontarla y pasar de ronda. ¿Buen resultado para Táchira? No, un buen resultado es empatar o ganar, pero es un resultado decente, se puede decir que sale vivo y The Strongest, repito, sale preocupado. Todo en manos de Táchira, si me preguntan, para mí es favorito. Vamos ahora a hablar del partido que se jugó. Vamos a hablar del partido que se jugó en Uruguay, me parece. Vamos con el partido entre Juventud de Uruguay versus Universidad Católica de Ecuador. Rapidito. Bueno, gol de Chancellor de cabeza en córner. Gol poco ortodoxo del venezolano, pero que siempre llega bien de cabeza. Es un tipo muy alto, jugador de selección, con mucha experiencia. Incluso llegó a marcar goles en la Serie A de Italia de cabeza. Una temporada que marcó como 3 o 4 cuando jugaba en el Brescia. John Chancellor tiene un partido decente en defensa, el venezolano, marca este gol, por lo tanto se convierte en uno de los MVP. Sí tiene un error que hizo que su compatriota Rafa Romo tuviera que lucirse atajando una pelota a quemarropa en el área, sacando una mano no sé de dónde para tapar esa pelota. Rafa Romo, muchachos, el portero titular de la Vinotinto en las eliminatorias y uno de los mejores porteros de la historia de Venezuela, si me preguntan, ha sido el jugador más valioso del partido, pero por mucho. O sea, tuvo 4 o 5 atajadas, incluso más, 6 o 7. Y de esas, 4 al menos fueron súper difíciles. O sea, cuando digo difíciles, es que, mira, eran gol. O sea, es un resultado bastante engañoso porque tuvo sus opciones el conjunto uruguayo. Juventud, que tampoco tiene mucha experiencia en estas ligas, y se comportó bastante bien siendo local. Sin embargo, le faltó jerarquía y le faltó definición, pero también se encontró con este muro, con Rafa Romo, que repito, tuvo un partido
extraordinario, extraordinario bajo los 3 palos. Una quemarropa, una que desvía por muy poco y termina pegando en el palo y saliendo, no entrando en la línea de gol, en una de las últimas. Tuvo una que la sacó con la yema de los dedos y la mandó fuera. Muy buen partido de Rafa Romo. Le dieron como 8.9 o algo así en SofaScore, así que fue el mejor jugador del partido. Sin embargo, repito, Juventud manejó los hilos del encuentro, manejó la pelota. Se puede decir que fue más y tuvo de hecho 7 remates en total y uno solamente tuvo la Universidad Católica en todo el partido. O sea, 8 remates en total en el partido y 7 fueron de Juventud. De resto la Católica poco pudo hacer. Tampoco tuvo mucha puntería. Sí tuvo aproximaciones la Cato, pero al final no lo aprovechaba de la mejor manera de cara al arco y tuvo que recurrir a este cabezazo de Chancellor. Por cierto, antes de ese cabezazo de Chancellor hubo una jugada previa muy peligrosa para la Universidad Católica que no termina aprovechando también, hay que decirlo. En Juventud el mejor fue Alanís. Al ataque muy incisivo, pero repito, también le faltó definición, le faltó creo que potencia en el remate, pero era el jugador más desequilibrante de Juventud. Creo que puede hacer un buen partido de vuelta, sobre todo en la altura puede ser de los más rapiditos y que se ofrezca en Quito para correr, tratar de hacer una jugada de contragolpe que termine en un milagro para este equipo de Juventud. Estuvieron bien en defensa Chancellor y Valencia, más allá de ese pequeño error de Chancellor en un despeje, pero bueno, se anticipó bien y estuvo bastante clarito. Valencia, el lateral, también fue bastante correcto. Creo que fueron los mejores de la línea defensiva de la Universidad Católica. Hay que decirlo también, Juventud tuvo una clarísima de cabeza al final con Morosini. Estuvo a nada de marcar gol, la pelota se fue por un lado de la red, del lado de afuera. Yo creo que la U, si me preguntan, no va a tener ningún inconveniente en ganar y asegurar esta llave y su pase a la siguiente ronda. Creo que lo va a lograr sin ningún tipo de inconvenientes. Le favorece la localidad, le favorece también jugar en Quito y creo que es un equipo que ya tiene cierto nivel de jerarquía en estos torneos. Avanzamos con el último partido que se jugó en Paraguay. Y allí hubo historia, muchachos. El Sportivo 2 de Mayo le ganó por la mínima Alianza Lima, 1-0. Gol de Diego Acosta, golazo al minuto 84. Golazo, pero un golazo espectacular, brutal. Por cierto, dije que el gol de Ábrego en Die Strongest fue el 84, que en realidad creo que fue como el 80, 81. Lo confundí con el minutaje de este gol de Diego Acosta, el jugador de este equipo paraguayo que hace historia, repito, ante la Alianza Lima, un histórico de Perú, y la clava en la portería venciendo a Vizcarra. Primero la pelota pega en el palo, luego pega en la línea y la pelota se termina metiendo un golazo, de esos que nos gusta ver, ¿no? De esos espectaculares, con mucha incertidumbre, un trayazo, un latigazo que el portero boliviano Vizcarra, uno de los porteros titulares de la selección boliviana, ni siquiera pudo percibir el balón de lo duro que fue el remate. En Alianza Lima estuvo muy bien Gentile. Creo que fue el mejor de este equipo. Llevó bastante peligro por izquierda. Sin embargo, creo que también le faltó mayor conexión con sus compañeros. Por allí no pudo encontrar en más de una ocasión el 9. Quizás no tanto por su falta de precisión, sino porque sus compañeros no, valga la redundancia y la cacofonía, no lo acompañaron de la mejor manera para finalizar algunas jugadas. En otras se comió algunos goles, en otras le faltó precisión y potencia. Pero bueno, Gentile se ofreció bastante en este partido y fue el jugador del partido, según SofaScore, de hecho, y al menos de Alianza Lima fue lo más destacado. En el equipo de Paraguay no hubo demasiados jugadores destacados, o sea, fue un equipo que repartió colectivamente sus responsabilidades y cada quien aportó su granito de arena para sostener el cero y a partir de allí, con la aparición de Acosta, de Diego Acosta, con su gol logra la victoria. Por cierto, Diego Acosta, que llega en el segundo tiempo, no salió en el 11 titular y terminó convirtiéndose en el héroe y además de Gentile en uno de los jugadores del partido. Un encuentro muy parejo, no hubo para nada juego en el medio campo o muy poco, en realidad fue un partido de transiciones, se atacó bastante por bandas, era por momentos de ida y vuelta, aunque no tuvo tantas oportunidades como uno podría creer, clarísimas. Sí tuvo 13 remates de un lado, 11 del otro, 13 remates para el conjunto de Paraguay, el 2 de mayo, y 11 para Alianza Lima, 2 tiros a puerta por lado. O sea, repito, ocasiones claras no es que hubo demasiados. Yo creo que esta también es una llave muy abierta. Creo que Alianza Lima tiene suficiente jerarquía.
suficiente historia para, si afina puntería, devolverle la esperanza a este equipo de remontar esa llave y terminar pasando a la siguiente fase, a ver si se acerca a la fase de grupos, ¿no? Va a jugar en Lima, y jugar en Lima siempre es bravo, tanto para clubes como para selecciones. Ir a Lima es bravo, la localidad suele pesar, y yo creo que tiene que ponerse las pilas, repito, de cara a la definición. ¿Por qué? Porque lo que sí tiene bueno este conjunto paraguayo es que sacó un 0, sacó una victoria además con su portería en 0. Si va a Lima con la virtud de meterse atrás, o con esto que hacen muy bien los paraguayos, de meterse atrás y soportar el resultado, cuidado y no se le hace demasiado difícil al conjunto limeño para destrabar el 0-0. Y si queda 0-0 va a pasar históricamente el equipo guaraní. Eso es lo que tiene que cuidar Alianza Lima, ¿no? Tratar de ofender muy rápido, hacer que se abran los espacios a través de los ataques para tratar de empatar del equipo paraguayo, y a partir de allí hacer el 2-0 y quedarse con la llave. Yo creo que se pueden dar los penales en este partido. No veo, o sea, veo un poco más de favoritismo en casa para Alianza Lima, pero si se duerme Alianza Lima, yo no sé si le va a poder hacer 2 goles a este equipo. ¿Es probable? Sí, claro. Tienes a Pablo Guerrero en la banca, tienes a un equipo con experiencia, tienes a Garcés en defensa, tienes a Gentile por izquierda, tienes a Pavés, el chileno, que también está en la órbita de selección por allí de vez en cuando. Tienes un equipo interesante, tienes a Vizcarra en la portería, pero cuidado que los paraguayos se te meten atrás y no les puedes hacer un gol por más que quieras. Este ha sido mi primer análisis del año de la Copa Libertadores. Bueno, aquí está, la Copa Libertadores. Vamos a tratar de acompañar en la medida de lo posible la mayoría de los partidos. Este es un torneo, al igual que la Sudamericana, bastante difícil y particular para cubrir, porque se dan muchos encuentros en el marco de 3 días y a veces es imposible conocer a todos los clubes de todos los países que conforman estas copas, pero haremos el esfuerzo de hacer pronósticos, revisiones, análisis post partido, y así poco a poco ir avanzando hacia las finales y ver quién se queda con esta hermosa copa. Nos vemos pronto con otro café. Chao.